Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en este día martes 22 de julio, hablando del libro de los Proverbios de Salomón. El día de hoy vamos a revisar el capítulo número 19 de este extraordinario libro. Padre, queremos agradecerte por este día y por este tiempo. Queremos clamar, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. No permitas, Padre, que nos extraviemos a izquierda o a derecha, sino por el contrario, Padre, permítenos caminar sobre la senda que tú has trazado. Guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ministranos, fortalécenos. Haznos justicia, Señor, conforme a quienes son nuestros enemigos y adversarios. Líbranos, Señor, de toda ocasión de riesgo, mal, peligro, acechanza, tentación y cuanto más de pecado, Padre. Te oramos por nuestros seres muy amados, para que los guardes y los ministres. Concédenos, Señor, sabiduría que viene de lo alto, así como dominio propio, Padre. Ante ti oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Continuamos, les decía, con este capítulo 19 del libro de los Proverbios de Salomón. Extraordinario, maravilloso, bueno. Como decían por ahí, está bueno, está bueno. Bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Y amigo hay más unido, perdón, capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es bueno, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo del Señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que aún hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usas de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez
Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Es indiscutiblemente, perdón, es indiscutiblemente un compendio de elementos vitales, diría yo, para la vida del creyente, donde se agrupa básicamente en, en tres grandes frentes. Todo el capítulo 19 se podría clasificar en tres grupos. Una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa. Y son tres grupos que dejan claramente establecido el comportamiento que debe tener un hijo de Dios. No deja ningún aspecto a la deriva, sino por el contrario, es claro, razonado, contundente, traslúcido en la exposición. Miremos el primer grupo, que va básicamente del versículo 1 al versículo 11 y que plantea eh, qué es la condición del mal. Se evalúa con algún detalle la maldad del hombre, el comportamiento inadecuado, improcedente del hombre. Y por supuesto, establece allí a renglón seguido la consecuencia. Ese es el primer grupo que, como les digo, podríamos decir que va del versículo 1 al versículo 11 de este capítulo 19 de Proverbios. Y establece un elemento desde el versículo 1 donde dice, mejor es pobre en integridad que el perverso. Mejor es pobre en integridad que el perverso. Cuando nosotros vemos un versículo de estos, nos damos cuenta de que es absolutamente contrario, genera un gran conflicto con nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, dentro del contexto social, preferimos cualquier cosa menos a ser pobres. Preferimos lo que sea, menos ser pobres. Cuando la Biblia es tan clara en establecer que de los pobres es el reino de los cielos. Y aquí nos ratifica, mejor es pobre en integridad que el perverso. Y nuestra enseñanza ha sido lo que sea, menos ser pobres. Yo pobre sí no soy. Y es esta la materia prima básica, fundamental,
el cimiento del famoso evangelio de la prosperidad. Como no queremos ser pobres, esperamos que Dios nos llene de plata. Entonces aparecen las siembras, aparecen los pactos, aparecen una lista de transacciones espirituales. Eso no está en ninguna parte en la Biblia. Entonces aparece el Evangelio de la Prosperidad. Una cosa muy interesante. Cuando seguimos avanzando a través del capítulo 19 y brincamos por allá al versículo cuarto, vemos que se plantea una situación que genera una inquietud, y es una inquietud grande, porque dice que las riquezas traen muchos amigos y apartan al pobre. Frente a esto hay un planteamiento muy particular, porque el punto de partida, la presunción del creyente, la presunción de un hijo de Dios, es que Dios es suficiente. Esa es la premisa. Dios tiene que ser suficiente, es Dios. Ahora bien, recordemos el capítulo 18 que veíamos en la reunión anterior del libro de Proverbios, donde dice que amigos hay que se quieren más que a un hermano. O sea que los amigos son importantes para Dios. El planteamiento de este versículo cuarto es, ¿cuál es el valor de esos amigos? ¿Es un valor económico? ¿Es un valor con un interés de por medio? ¿O es un amigo con un valor espiritual, fraternal? ¿Cuál es el planteamiento? Lo que nosotros vemos en la sociedad, en el mundo, es que esos amigos tienen una conveniencia económica. Tenemos vínculos amistosos en pos del trabajo, en pos de los negocios, en pos de los beneficios que se puedan dar. Y la Biblia lo que nos dice es algo distinto. Qué tremendo. Entonces, ¿sus amigos son amigos con interés o son amigos como hermanos? ¿Qué es lo que genera el vínculo de amistad con los amigos? Y esto se deriva y se va planteando eh, de una manera muy clara, muy explícita a lo largo de todo el capítulo 19. Y es esa conveniencia de ciertos amigos frente a la condición de esa conveniencia espiritual. Es decir, ¿cuál es la motivación? En el versículo 5, que es el versículo siguiente, aparece algo que reiterativamente la Biblia establece a lo largo de sus 66 libros, en unos con más ahíncos que otros. Y de hecho es de tal trascendencia para la Biblia que vuelve y se repite en el versículo 9. Caramba. ¿Cómo si entonces el 5 y el 9 dicen lo mismo? Sí. Y no es un error de imprenta. De una vez le digo, no es un error de imprenta. Entonces, como quien dice, pongámonos pálidos. ¿Y de qué habla? ¿Qué es lo que se repite en los 66 libros de la Biblia? ¿Qué es lo que se repite en el versículo 5 y el 9? Se habla del mentiroso, de la lengua mentirosa. Y esa cita sobre el control de la boca se trata a lo largo de toda la Biblia. ¿Usted con qué miente? Con la boca. Aunque algunas teorías dicen que el cuerpo grita lo que la boca calla. Buen punto, sí.
pero el principal elemento de la mentira es la boca. Entonces esto debe tener alguna importancia para Dios, la forma en que usted utiliza su boca. ¿Qué es lo que sale de su boca? Recuerde la cita que tantas veces hemos traído a colación, de la riqueza del corazón habla la boca. ¿Me hago entender? Y habla de que al mentiroso no solo hay un castigo claro de parte de Dios, sino que el fin de ese castigo al mentiroso es la muerte, pero es la muerte espiritual. Pues no es que usted diga una mentira y le dio un viaje por ahí y se murió, no, un momentico. Es la muerte espiritual, que esa es muy delicada. ¿Por qué? Porque esa es la que va a sumar al momento de la vida eterna. Esta vida es momentánea. El problema es cuando usted muere espiritualmente, cuando no hay un aliciente espiritual en su vida, cuando usted no alimenta su espíritu. ¿Qué pasa con usted? Se genera una muerte espiritual y ese es grave. Le digo sinceramente, grave. Entonces, revise allí. Por allá adelante, del versículo 8 o algo así, dice algo que a mí me generó cierta duda. Y obviamente es una duda que tiene su cimiento, su asiento en la cultura de la diversión, en la cultura del entretenimiento. Porque dice en el versículo 8, eh, el que posee entendimiento ama su alma. ¿Qué es el entendimiento? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el entretenimiento, con la diversión, que seguidamente establece que aquel que se entrega a la diversión pierde el entendimiento? ¡Wow! Entonces, ¿es pecado entretenerse? No. Ah, entonces es pecado divertirse. No, ese no es el mensaje. El mensaje que establece aquí la Biblia es que si usted se entrega, si usted vive para la diversión, usted pierde su alma. ¿Me hago entender? Pelo delicado. Hay gente que piensa que uno viene a la vida es a divertirse. Usted vino a la vida para pasar bueno. Vive la vida, mira que se va y no vuelve. No es así la cosa. ¿Mm? Voy a vivir, voy a gozar, vivir la vida. Sí, claro. A eso es a lo que Dios dice, hey, pilas, usted no vino a eso. Si eso fuera verdad, si ese planteamiento fuera cierto, que uno viene a divertirse, que uno está llamado a gozarse la vida, entonces Jesucristo nos mintió, ¿no? Ay, Jesucristo no dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Entonces, uno de los dos está parreado. Y la verdad, creo que Jesucristo no es el que se equivocó. Algo está pasando. Volvemos a retomar ese alimento del alma. Y entonces, mire, extraordinario, el que posee entendimiento ama su alma. Y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Hay una cadena allí explícita. Hay un camino trazado. ¿No lo alcanza a ver? ¿No? Ok, vale. Si usted tiene entendimiento y provee para su alma, eso le va a permitir guardar la inteligencia
Y esa inteligencia que usted va a guardar lo va a llevar a el bien. Hallará el bien, dice el versículo 8 en renglón seguido. Entonces no espere que si usted vive de farra en farra, si usted vive gozando, disfrutando, mejor dicho, soñándose la vida al 101%, no espere que el bien llegue a su puerta. Y esto genera uno de esos grandes, grandes enigmas que tiene la Biblia. Y es porque a la gente mala le va bien y a la gente buena le va mal. Está escrito en esos términos. De hecho, cuando uno avanza un poquito más allá del 8 establece que la, la cordura del hombre detiene su furor. Y ahí cayó el palo y mató al hombre. Si usted es cuerdo, si usted tiene esa inteligencia, ese entendimiento del que habla el versículo 8, usted va a detener, va a refrenar ese furor. ¿Por qué? Porque el furor lo va a llevar a ese extravío. Y ojo que la Biblia no está diciendo usted tiene que pasarse llorando todo el tiempo, usted tiene que pasar amargado. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no establece eso. La Biblia lo que establece es, hey, la vida no es solo eso. Disfrute, claro, pero no deje que eso sea lo que controla su vida. No deje que ese sea el objeto de la vida. No deje que su vida se enfoque exclusivamente en eso, para que no vaya a ir en contra de la palabra de Dios. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero si usted busca primeramente la rumba, la diversión, el entretenimiento, lo que dice aquí es que usted no hallará el bien, lo que dice ahí. Entonces usted escoge, usted elige para qué va a proveer en su vida y vuelve y sale a flote. Para el entretenimiento, la diversión, el gozo, el usufructo de todo eso, o para su alma, para la sabiduría, para la inteligencia, para avivar y alimentar el espíritu. ¿Para qué va a proveer? Y según lo que provea, será la consecuencia. Y aquí claramente se establece, si usted ama su alma a través del entendimiento, entonces guarde esa sabiduría para que haya el bien. Hay un camino allí trazado. Entonces, casi que no valdría preguntarse, entonces, ¿por qué me va mal? Pues pare y mire para atrás a ver qué ha pasado, usted qué ha hecho, cómo se ha movido usted en la vida. ¿Me da para entender? Y así continúa todo este capítulo 19 estableciendo parámetros de vida, estableciendo caminos de conducta para el Hijo de Dios. Y así como dice Apocalipsis, el que tiene oídos, que oiga. El que tiene entendimiento, que entienda. Tiene unos puntos allá adicionales en adelante, el versículo 11 en adelante, donde aparece ese segundo grupo. Recuerde que en la introducción le dije que el capítulo 19 tenía tres elementos, tres grupos, perdón. Donde el primero era la descripción de la maldad del hombre y su consecuencia. Lo acabamos de ver, allí del 1 al 11. Del 12 casi hasta el 20 hay un planteamiento diferente. Aparece el segundo grupo, el segundo concepto que hay en este capítulo 19. Y es el que habla de las dádivas de Dios y de su deleite, de su disfrute. El que habla de esos regalos de Dios. El que habla de esa presencia de Dios que trae verdadero gozo al espíritu.
de esas dádivas extraordinarias. Y uno de esos elementos es la invitación a través de la sabiduría a corregir al niño. Edúquelo, fórmelo. Si él va a estudiar en el colegio, va a ir a la universidad, va a una maestría y en doctor. No, no, no es esa formación. No, eso es incidental. No, es la formación en el espíritu, es el alimento para el alma del niño. Dice allí el libro de Eclesiastés que si formamos y educamos al niño hoy, no tendremos que reprender, no tendremos que generar daño en el hombre del mañana. Eh, Muy sabio pues el planteamiento. Establece allí, además de todo esto, en el versículo 12 que la ira de Dios es como rugido de bebé de león, de cachorro de león. O sea, ¿cómo es el rugido del cachorro de león? Pequeñito, pasito. Y así es la ira de Dios. Pero, seguidamente a eso, dice que su bendición, su presencia es como el rocío en las mañanas. O sea, refrescante, tranquilo, apacible, necesario para todas las plantas. Así es la dádiva. Así es el favor de Dios para nosotros. Continúa allí eh, estableciendo dentro de las dádivas un concepto de sabiduría muy válido, donde nos dice que el hijo necio se convierte en un dolor para sus padres, en una amargura, en una afrenta a Dios. En otras palabras, sea un hijo y va a tener el respaldo de Dios. Sea mal hijo y usted va a tener dificultades con Dios. Hay un mensaje allí claro para los hijos. Ya habló de los niños, ya habló de la importancia de tener a Dios, ya habló de la ira de Dios, ahora habla de los hijos. Hay una recomendación muy clara frente a esto. Y es, hombre, no engañe a sus padres, no confronte a sus padres. Y recuerde que hay una parte bíblica que dice a los padres no confronten a sus hijos. O sea, vivan en una paz como lo establece el Señor. Sin embargo, en nuestro momento histórico actual, es muy común ver familias donde el papá no le habla al hijo, el hijo no le habla a la mamá, donde hermanos matan hermanos, hijos matan a sus padres, padres asesinan a sus hijos. Y esto simplemente es el cumplimiento de la profecía bíblica. Esto simplemente es el cumplimiento de lo que escrito está. Tremendo esto. Entonces allí hay un llamado a la cordura de los hijos frente a los padres, un llamado al debido proceso, un llamado al deber ser de parte de Dios para obtener el favor de Dios. Y no se trata de una relación interesada, es decir, yo no hago las cosas buenas para ganarme a Dios, es al revés, como usted forma parte de Dios, lo que usted hace y dice refleja que ya usted está en Cristo y no al revés, como nos lo han enseñado. Más adelante hay un planteamiento que a mí me dejó wow, y es el planteamiento donde dice que una buena mujer es herencia de Dios. Qué tremendo. Recuerda el libro de Eclesiastés, mujer sensata, ¿quién la hallará?
Pues aquí en el libro de Proverbios capítulo 19, versículo 14, se da esa respuesta. La buena mujer es una herencia de Dios para sus hijos. Mire a ver si no. Tremendo, tremendísimo, o sea, wow. Y continúa allí el libro de los Proverbios, continúa allí el capítulo 19, estableciendo una serie de patrones que reflejan ese amor de Dios por sus hijos, esas recomendaciones para que sus hijos sean efectivamente la muestra de ese Padre amoroso. Dice por allá adelante que el hombre diligente guarda su alma. Vuelve y nos trae a colación el cuidado del alma. Es incisivo, es reiterativo a lo largo de este capítulo 19, como lo hemos visto. Hay un elemento que suena como a sugerencia, pero que realmente es bastante coercitivo. Dice, el que da al pobre, presta a Dios. Hay iglesias, la prosperidad y con otras corrientes muy distintas a las bíblicas, que utilizan este versículo precisamente para decir siempre, o sea, pague los diezmos, pague, pero eso no es lo que dice realmente el versículo. Estamos hablando del versículo 17 que dice que el que da al pobre le presta a Dios y Dios retribuirá su bondad en el corto tiempo. No. Entonces, fíjese que ahí hay un elemento inherente a la bondad. Mire todas las recomendaciones que nos han dado a lo largo de este capítulo 19 y que cuando uno se pone a confrontar contra su realidad o la realidad de la sociedad y del mundo, dice uno, ah, con razón, con razón. Aquí no hay cómo ni con quién. El mundo nos enseña unas cosas tan contrarias, tan distintas. De hecho, la costumbre que hemos tenido y que nos han enseñado en muchas partes es que a los pobres se les da lo que nos sobra. Y peor aún, nos han enseñado a compartir con el pobre lo que está malo. Ve, se me rompió tal prenda, ah, regalémosla. Ese ya está roto. Ve, se me dañaron los zapatos, ah, busquemos a quién regalar. Aquellos se dañaron. Usted tiene que dar cosas que estén buenas. No, si está bueno, ¿para qué lo va a regalar? Pues porque a otra persona le puede servir. Si a mí no me sirve, no me gusta, no me acomoda, a otra persona tal vez sí. Pero lo que nos han enseñado es lo malo, es lo que se le da al pobre. Lo que sobra es lo que se da al pobre. Y mire el mensaje de Dios. Quien da al pobre, presta a Dios. Usted se imagina donde Dios a usted le estuviera dando de lo que sobra. Tal vez de lo que usted no necesita, sino simplemente de lo que sobra. ¿Mm? Tremendo. O sea, yo creo que la realidad sería otra muy distinta a la que tenemos hoy en día. Y así se va moviendo todo este tema de esta segunda parte. El tercer grupo, la tercera parte de este capítulo 19 va más o menos del versículo 21 al versículo 29, que es el versículo final. Y básicamente es una compilación donde se unen la primera parte, que es la maldad y la consecuencia de esa maldad, con la segunda parte, que es la dádiva, el favor, la entrega de Dios a sus hijos. Es una combinación entre ambos. Y ese tercer grupo
se refleja claramente ese juego de la obra y la consecuencia y de cómo lo que usted haga, lo que usted decida, va a tener, quiera o no, gústele o no, una consecuencia. Y que esa consecuencia va a poder ser buena o va a poder ser una mala consecuencia para usted y para su vida. Habla incluso en el versículo 21 de la condición humana muy claramente y dice, del hombre son los muchos pensamientos, mas el consejo sabio viene de Dios. O sea, uno como persona normalmente tiene ese cerebro, esa cabeza llena de cosas, pero solamente en Dios podemos encontrar esa paz, ese consejo sabio. Y aquí volvemos a hacer hincapié, como lo hemos hecho tantas veces en el proceso de sinapsis. Es decir, cómo se forma un pensamiento, cómo se forma una idea y usted qué hace frente a eso. Es decir, qué es lo que usted deja entrar en su cabeza. Porque lo que usted deja entrar en su cabeza es lo que va a gobernar sus pensamientos. Volvemos al punto, alimente el alma, alimente el espíritu. Usted cada cuánto coge una Biblia, acá que va a sacudir o qué. Y cuando la coge, ¿qué hace? La sacude, la lee, la estudia, la escudriña. Cada cuánto alimenta usted el espíritu que mora en usted. Cada cuánto enriquece usted su alma con una sana lectura. ¿Cómo hace? ¿Cuál es su procedimiento? ¿Mm? Hay un elemento allí donde en el versículo 23 se da una clave extraordinaria, una clave que tiene tres componentes. ¿Cómo así? El capítulo 19 tenía tres partes. Sí, y en la tercera parte, versículo 23, hay una clave fundamental, vital para el creyente. Dice, el temor de Jehová es para la vida, es para vida. Tremendo. Cuando usted tiene temor de Jehová, ocurren tres cosas. Apunte. Versículo 23, capítulo 19, libro de los Proverbios de Salomón. Dice que cuando usted tiene temor de Jehová, que es para vida, ocurren tres cosas. Primero, vivirá en reposo, tranquilo, relajado. Es lo primero que va a pasar. Usted vivirá en reposo. Segunda cosa que ocurre, usted no será visitado por el mal o por la maldad. No será visitado por el mal. Y lo tercero que ocurre es que ese temor a Dios se convierte en el principio de la sabiduría. Recuerda que por allá al principio hablábamos del entendimiento, de la inteligencia, de la sabiduría. Ahí está. Y con esto me permito remitirnos al mismo libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, o a este libro de Proverbios capítulo 9, versículo 10, o al libro de Proverbios capítulo 1, versículo 1. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Le acaban de dar la clave exacta, la clave completa de la sabiduría. Y con la sabiduría, el bienestar. Y con el bienestar, el gozo de ser hijo de Dios. Ya, ya, ganó. Ya con eso ganó. Ya con eso va ganando. Le acaban de dar la clave para que usted se comporte y sea un auténtico hijo de Dios. Clarito. No hay lugar a dudas. Así las cosas. Vale la pena preguntarse y consultarse
Si usted está siendo el Hijo de Dios que Dios desea y quiere que usted sea, o por el contrario, usted es un hijo de Dios ahí, a medio, o lo que es infinitamente peor, usted cree y dice ser hijo de Dios, pero realmente no lo es. Piénselo, medítelo en oración, escudriñe las escrituras, vuelva y lea el capítulo 19 del libro de los Proverbios. Si tiene alguna apreciación, algún comentario, hágalo. Allí puede hacerlo, en el canal, puede dejar sus anotaciones. Ruego porque el Señor nos llene de sabiduría de lo alto, nos ministre y nos guarde y nos provea el entendimiento para poder ser llamados sus hijos.